Buen día a todos. Lectura del Salmo 38. Oración de un penitente. Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de conmoción en mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y a mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay represiones. Porque en ti, oh Señor, he esperado. Tú responderás, Señor, Dios mío. Dije, no se alegren de mí, cuando mi pie resbale, no se engrandezca sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Señor, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. Y este sábado le ha tocado a la hermana Estefanía la lectura del Salmo número 38. Muchísimas gracias a la hermana Estefanía por la lectura del Salmo 38. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre el mismo. Este salmo es conocido como, en algunas traducciones aparece como oración del pecador contrito y en otro aparece oración del penitente. Sabemos que este salmo, como otros salmos más, son conocidos como los salmos penitenciales. Ya vimos el salmo número 6 y el salmo 32. Estamos viendo el salmo 38, vamos a ver el salmo 51 más adelante y otros salmos más que aluden a lo mismo en la esencia, un pecador que está dolido por su pecado y que confiesa su pecado. Creemos que este salmo está, como otros, está aludiendo porque él dice, en algunas traducciones aparece Salmo de David para conmemorar y en otras aparecen para recordar. Entonces es como para recordar, como un memorial. Y eso es lo que sucede en él. Él está confesando, está recordando un pecado, quizás es con la señora esa Betsabé que estaba casada y él tiene relaciones, vino un hijo, después el Señor lo disciplina, pierde ese hijo. Él había planeado, él había pensado mal para matar a su marido, lo embriagó y toda la consecuencia que vino de ahí ocultó ese pecado. Entonces el pecado lo alcanza a la persona. Y él empieza diciendo entonces que el Señor no lo reprenda en su enojo. El Señor lo estaba disciplinando, estaba pidiendo que no lo castigue, porque el Señor está airado. Señor, nosotros vemos airado con el pecado y con el pecador. Ahora vemos que ustedes ya saben, la mayoría sabemos de acá ese evangelio que no es evangelio que dice que Jesús te ama y no presenta la justicia de Dios, no presenta la santidad de Dios, presenta solo una cara de la moneda de Dios, de un Señor que ama. Y eso es verdad,
Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea no se pierda. Pero eso muestra el amor, pero hay que mostrar la justicia de Dios y la ira de Dios, que Cristo hizo propiciación, hizo expiación por el pecado. Y David conoce eso, que Dios está irado, Dios está enojado. Fíjese cómo alude a la ira de Dios por el pecado. No está hablando del amor, él está hablando que Dios está enojado, Dios está irado. Y él fíjese que habla ahí, porque tu saeta o tus flechas se han clavado en mí, sobre mí ha descendido tu mano. Eso puede un poco aludir lo que dice la Biblia en el Deuteronomio 32, versículo 23. Dice, yo amontonaré males sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Entonces había una consecuencia en ese tiempo por quebrantar el pacto. Ahora está apelando al Señor que tenga misericordia de él. Por supuesto, en el nuevo pacto sabemos que el Señor Jesucristo llevó toda la saeta, todos los dolores, el clavo sobre él de nuestros pecados. Y en otra parte, creo que es en Job 6, versículo 4, dice así: porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Y creo que es un texto más, porque hay muchos, pero es en Lamentaciones 3, versículo 12 y 13. Dice, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta o para la flecha. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Entonces él tensó el arco, un símbolo de guerra, que Dios está enojado, eso es un arco, y la flecha, y le tiró a David. Y David está clamando, por supuesto, ahora no llegó porque estamos en el Antiguo Testamento, pero sabemos que tanto como usted como cristiano, o usted si no es cristiano, puede acudir a Dios, porque Dios dice que está enojado. Si usted es cristiano, sabe que el Señor, si sigue así, lo va a disciplinar tarde o temprano para que participe de su santidad. Y si usted no es cristiano, dice la Biblia que Dios está airado con usted, está enojado a causa de sus transgresiones, de sus pecados, de sus comportamientos, de su necedad, que vamos a ver dentro de un rato lo que significa necedad o locura. Entonces, hoy es un tiempo de gracia donde usted puede acudir al Señor Jesucristo, a pedir perdón al Padre por medio de Cristo. Porque dice que en la cruz donde fueron las saetas, o en la cruz donde fueron clavados sobre Cristo, y Él llevó nuestros pecados, en Él cayó la ira. Y David está clamando que lo deje de disciplinarse, porque tus saetas se han clavado. Acuérdese que hay un tiempo de gracia donde usted puede acudir en aquel que fueron clavados nuestros pecados, nuestras actas que a nosotros nos condenaban, en aquel que dijo consumado está, que apartó la ira de Dios de nosotros. Entonces dice, no hay nada sano en mi carne a causa de tu indignación. Bueno, empieza a describir el dolor. Bueno, la enfermedad puede ser que sea de verdad, que no sea metafórica ahí, que no está diciendo de alguna forma, como en la Biblia ustedes saben que aparece a veces, y aunque aparecía de verdad la enfermedad que era la lepra, ustedes saben que eso apuntaba también la lepra al pecado. Las personas no se podían juntar. Fíjense que acá se apartan de David los familiares, se apartan de David los amigos. ¿A quién le hace acordar eso, amado? ¿Le hace acordar a qué? Primero, especialmente al Señor Jesucristo. Se apartan cuando viene el Señor, va a cargar el pecado en la cruz, fíjese, y muchos empezaron a apartar, incluso los que estaban ahí, quedó la madre, quedó Juan al pie de la cruz. Otro podemos ver a Job, cuando Job estaba así, con toda esa enfermedad que tenía encima, y vamos a decir, esos supuestos amigos que decían que eran amigos cuando estaba todo bien, pero cuando vino los problemas, vino el sufrimiento, incluso, vamos a decir, en la prueba que estaba Job, cuando un hermano, una hermana cae y tropieza y cae en el pecado, muchos se apartan.
Pocos son los que extienden la mano, como el Señor a esa señora que estaba ahí, que todos la estaban juzgando, Juan, y lo levanta. Y hace mucho hablé yo en la serie expositiva de Juan, que el Señor no estaba transgrediendo la ley en ese momento, en la serie que hablé de Juan, pero Él estaba ahí para levantarlo. Cuando en el progreso de Peregrino también lo venía corriendo, creo que era si no me equivoco, a Esperanza o a Fiel, no me acuerdo, y le pega un palazo a Moisés en la alegoría de John Bunyan y cae, ¿se acuerda? Y dice que le pegó otro más, y misericordia, le dijo, y dice, no conozco misericordia, le dijo la alegoría de Moisés, ¿se acuerda de Bunyan, Moisés? Y dice que estiró la mano y vio a alguien que lo levantaba, que tenía la mano, se veía traspasada por el clavo, era la gracia, era el Señor que lo levantaba. ¿Ve? Él acude a eso. ¿Acude a quién? Acude al Señor Jesucristo. Acá está acudiendo a Dios, al Señor. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, dice. Y como pesada carga, pesan mucho para mí. Él está sintiendo el peso en el versículo número 4. Como pesada carga, él siente el peso del pecado. Un cristiano tiene que sentir ese dolor y ese pesar. Y si usted, el Señor lo está llamando ahora con lazos de amor, usted lo primero que tiene que sentir es el pesar del pecado. El Espíritu Santo le muestra que usted es un pecador, como también en el libro de John Bunyan, que me gusta mucho, del progreso del peregrino, cuando él sentía, dice, vuelto de espaldas a su propia casa con un libro en su mano y una gran carga sobre su espalda. ¿Qué era? El pecado. Él sentía el pecado, dice, en su espalda, ese dolor, porque temo que esta carga que llevo a mi espalda me hundirá más profundamente en el sepulcro y caeré en el Tofet. Él sabía que ese pecado lo separaba de Dios, ese pecado, sabía que había un juicio, y por eso se empieza a escapar, se acuerda, según es flexible, y flexible iba apurado, porque no tenía convicción del pecado, pero Bunyan andaba así. ¿Por qué? Porque le pesaba el pecado, incluso cuando cae, se acuerda del pantano de Desaliento, flexible se va, y Bunyan estiraba su mano para salir y no podía. ¿Sabe por qué? Porque el pecado era muy pesado de llevar. Por eso que es un tiempo de gracia donde usted puede acudir al Señor Jesucristo y pedirle y dejar las cargas. Dice, echa tu carga sobre el Señor y el Señor hará, dice el Salmo. Deje la carga ahí, acuda al Señor, deje el pecado en la cruz como lo hizo esa alegoría de Bunyan, como lo hicimos nosotros. Dejarlo ahí en la cruz. A causa de mi necedad, dice, mis llagas hieden y supuran a causa de mi necedad. Pero en otra Biblia, si usted lee, y no voy a decir las traducciones, pero dicen, la más conocida dice, hieden y supuran mi llaga a causa de mi locura. Y con estos minutitos que me quedan voy a intentar explicar un poco de esto. ¿Qué es la locura o necedad? Bueno, la locura que aparece una persona que no razona bien, no obra racionalmente bien. Acuérdese como el hijo pródigo que dijo, y volviendo en sí, porque no está en sí la persona, cuando peca una persona, nubla el pecado, el razonamiento, y la persona hace cosas contrarias a la moral, a la ética, a lo que Dios manda, no obra inteligentemente, incluso hace el mal, es insensato, ignorante, es una persona torpe, sin entendimiento. Él se guía por sus propios deseos carnales, no espirituales. La voluntad de Dios ya no cobra ningún él para guiarlo. Yo te enseñaré el camino por el que debes andar. No, él no, seguiré mis propios pasos. Dice, ya no piensa razonar. Y termina como el hijo pródigo comiendo en el chiquero. Hasta cuando vuelve en sí, amados. Cuando vuelve en sí. Entonces una palabra insensato es una persona imprudente, una persona inmadura. Ahora necio, o la necedad que aparece en una traducción de la Biblia, que en otra aparece locura. Un necio es una persona que persiste. No es que aprende y se vuelve. Ya está, Señor, ya aprendí. Ahora sí, ya aprendí, sáqueme. No, un necio es una persona que persiste. Usted le dice, mira esto así, así. Cuando les ha predicado y siguen en la misma.
o cuánto por ahí se le predica como se le predicó a David, y se acuerda que le viene Natán y le dice de la ovejita que había robado, y dice, ese eres tú. Y él reconoce, dice, pecado contra Dios, ¿ves? Dejó de ser un necio contrario, que no se vuelve de su camino. Él sigue en sus propios errores. Se aferra fuertemente a esa postura, dice, eso lo creo yo, te servirá para vos, pero para mí no. Ayer se terminó de leer El Progreso Peregrino con todos los hermanos de este grupo que participan, y llegó hasta el final, ¿saben quién? Este personaje que llega y golpea la puerta y al final no entra, que era ignorancia. Dice que se va al infierno. Ignorancia es el vivo ejemplo de necedad, no solo de ignorancia, sino de un necio. Él persistió en sus propios errores, por más que Esperanza y Cristiano le hablaron, siguió hasta el mismo lugar, y cuando le pidieron, y tienes el certificado, la justificación, y no tenía nada, fue al infierno. Y hay personas que son así, persisten, por más que estén equivocados, porque quieren tener la verdad. Y no hay verdad ninguna en nosotros, sino está en Cristo. Cristo es la verdad, la única verdad. La Biblia es lo que nos dice, somos lo que la Biblia nos dice. Si la Biblia dice que somos pecadores, somos pecadores. Si la Biblia dice que somos justificados por creer en Cristo, porque hemos sido justificados. Y entonces, fíjese, David apunta a ese, deja de ser necio, acude al Señor. Es más largo de explicar este salmo hermoso como los otros salmos penitenciales. Dice, estoy a punto de caer en otra parte. Eso podría ser volver a pecar más. Ayúdame antes que me hunda más en el pecado. Versículo 17, caer. Podría ser que él se está por caer más adentro del pecado. Entonces dice, acude al Señor, dice, en la locura que ya estaba, con un poco de razonamiento que Dios le dio como al hijo pródigo. Amados, ¿se acuerdan el domingo pasado los que participaron del sermón? Que cuando el hijo pródigo dijo, me levantaré y iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio, y su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno. Y fíjese, el padre no lo dejó de terminar, estaba contento. Así el Señor está esperando que el pecador vaya, pero usted debe reconocer su pecado. Usted debe reconocer su pecado, como dice primera de Juan. Dice que debemos confesar nuestros pecados. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la persona puede confesar su pecado. Puede ser acá que, vamos a decir, la enfermedad, capaz que era metafórica, capaz que no. Porque en Santiago dice que si alguno tiene pecado, que lo confiese y que oren y él será sano. Y en otra parte dice en Corintios que puede ser que aquellos que tomaron la cena indignamente, el Señor los hizo dormir. Puede ser, pero no siempre la enfermedad es resultado vamos a decir, un pecado, como Job, ¿sí? Y hoy es un tiempo de gracia. Con estos segunditos que me queda, fíjese, para cerrar, dice, apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. Y con estos segundos, amado, la palabra que aparece ahí es Yeshua. Aparecía como liberación ahí en el hebreo, en un término militar, que Dios lo liberaba como lo liberó a Israel de las garras de Faraón. Así nos puede liberar el Señor de la maldad, de Satanás, del pecado. Por eso esta palabra que aparece ahí, que Yeshua ahí, más adelante vino, de ahí se derivó el nombre de Jesús, aquel que puede salvarnos de la ira, de la culpa, del pecado, del mismo Satanás. Hoy es un tiempo de gracia, amado, para que acuda a Cristo, para pedir perdón por sus pecados. Y si usted es un cristiano, también es un tiempo para que pueda recordar el Evangelio, lo que hizo Cristo por nosotros.